En un célebre pasaje de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, se desarrolla un diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty al otro lado del espejo. El diálogo alcanza su clímax en este pasaje. Cuando yo empleo una palabra, dijo Humpty Dumpty, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique. La cuestión es saber, dijo Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes. La cuestión es saber, dijo Humpty Dumpty, quién dará la norma. En medio de esta escenificación de nuestra relación con el lenguaje, preguntémonos qué papel le cabe a la filosofía. ¿El filósofo es Alicia, Humpty Dumpty, ninguno de los dos, o algún personaje más complejo que compone la polaridad misma entre la inocente Alicia y el despótico Humpty Dumpty? Elaboremos nuestra respuesta a partir del texto de Wittgenstein que motiva nuestro comentario. Repasemos el texto. Con frecuencia, los filósofos son como niños pequeños que empiezan por hacer rayas caprichosas con su lápiz sobre un papel y después preguntan a los adultos ¿qué es? Lo que sucedió fue esto. El adulto le había dibujado con frecuencia algo al niño y le había dicho, esto es un hombre, esto es una casa, etc. Y ahora el niño pinta también rayas y pregunta, ¿qué es esto? Desde el punto de vista del niño, el adulto se parecerá en un comienzo a Humpty Dumpty, que a fuerza de decretazos le impone reglas destinadas a fijar el significado. Más tarde el niño juega por su cuenta a ese juego de bautizar y dar nombres a las cosas, desnudando a la vez la arbitrariedad de las normas adquiridas e incorporándolas de esa forma hasta habilitarse como un hablante más del lenguaje. Normalizados, todos somos un poco Alicia. Pero ¿qué ocurre si se nos confronta con un Humpty Dumpty estrafalario cuya pretensión es torcer las reglas adquiridas, cuestionando su poder normativo? En el pasaje citado, Wittgenstein compara al filósofo con el niño. Ahora bien, mientras en el niño el juego de trazar rayas caprichosas no se limita a relativizar el poder del adulto sobre él, sino que de esa forma adquiere su propia destreza en el juego del lenguaje. Al filósofo le queda el aspecto lúdico, sin que quede en claro a qué eficacia tributa. Retengamos la imagen de que el filósofo es como un niño que juega a ponerle nombre a cosas que no son cosas, pero que él transforma mágicamente en tales. Cuando el niño juega con los nombres y pronombres, lo que en verdad hace es adquirir una práctica lingüística específica. El filósofo retoma por su cuenta los recursos de esa práctica para sus fines teóricos. Es en este punto que el lenguaje hace fiesta, nos dice Wittgenstein, en otro texto de su obra, es decir, cesa de trabajar. Entonces el filósofo pregunta, ¿qué es un nombre? ¿Es el esto la esencia del mismo? ¿Cómo logra el lenguaje referirse a algo? ¿Cuál es el estatus de aquello a lo que los nombres se refieren? ¿Dónde se pegan, por así decir, objeto y nombre? Etcétera, etcétera. El lenguaje trabaja cuando la práctica lo ordena por sí misma. La base de esta práctica son las formas de vida, esto es, la vida informada por el lenguaje. Así, la potencia normativa radica en la trama de lenguaje y vida en el contexto en el que el niño, en tanto infante, se ve modificado en su condición misma al transformarse en un hablante. ¿Qué función le cabe al problema y la teoría filosóficos en esta dinámica? El problema filosófico resulta ahora un secuestro de la capacidad normativa del hablante, pues en la respuesta teórica que promueve sustituye dicha capacidad libre e indeterminada, la base del lenguaje de la que habla Wittgenstein, por una normatividad efectiva, definitiva, encerrada en una teoría. De este modo la filosofía villana parasita la potencia normativa para enseñorearse sobre el lenguaje que la hace posible. El filósofo cuyas enfermedades Wittgenstein busca curar pretende, cual Humpty Dumpty, decretar normas de significado sin arraigo alguno en una práctica. Debemos aún preguntar, ¿cómo es esto posible? No se trata de que haya hablantes a salvo de la corrupción filosófica, puesto que cualquiera puede estar expuesto a ella,
Ser hablante de un lenguaje es ya estar disponible para los problemas filosóficos. Estos se alimentan de la misma condición que permite que haya lenguaje, es decir, la de recibir el lenguaje en el seno de una comunidad de habla que se sostiene conjuntamente en la práctica del lenguaje mismo. El problema filosófico surge del otro lado del lenguaje, como Alicia encuentra a Humpty Dumpty del otro lado del espejo. Desde ese otro lado se ven las costuras que desde éste se disimulan. Así como Alicia ha de correr el riesgo de su desorientación, también el hablante debe aceptar el de la filosofía, no reprimir la indagación, aún al extremo del absurdo, pero luego de volverse a este lado para reconocer el verdadero rostro de la normalidad por primera vez, cuando se sabe tanto de su arbitrariedad como de su fragilidad. En resumen, podemos decir que mientras que el filósofo que se extravía en sus teorías es como un niño que se pretende adulto, el filósofo crítico a la Wittgenstein es más bien un adulto que visita al niño y reconoce en él su propia fuerza, pero también sus propios límites, que son los del lenguaje, los de las formas de vida.